La cosa que le interesa mucho tanto a un partner que a alguien que te compre, sobre todo si son de Estados Unidos, es la propiedad intelectual, si está protegida. Por ejemplo, todos los que han tocado el código, hayan sido empleados o consultores, especialistas, que te hayan firmado un acuerdo de confidencialidad, que te hayan firmado que la propiedad intelectual de eso es de la empresa y no suya. Claro. Que si se han ido, sobre todo, se hayan ido bien, digamos, que hayan firmado una liberatoria que ni se le debe, ni hay algo que sea suyo en el producto. Ese es un punto muy importante, porque lo que le preocupa mucho es que haya alguien que después reclame derechos sobre esa propiedad intelectual. Ese es el primer punto, la protección de la propiedad intelectual. Segundo, si usas librerías, open source, etcétera, que esté muy bien documentado, y a veces hay cosas que son gratis, pero hay que tener licencia. Digamos, no es baladí. Entonces, estar seguro que el código esté bien documentado, qué hemos usado, de quién es, de quién son los derechos, tengo firmado algo para esos derechos. La plataforma líder en España para la compra-venta de bitcoins y uno de los mayores expertos europeos en el sector. Se basa en una tecnología, la tecnología blockchain ahora está muy de moda, todos los bancos están intentando estudiar cómo funciona porque ha sido un descubrimiento único donde miles de ordenadores, en vez de estar solamente en un servidor todos los datos, pueden estar replicados y aunque uno fallase existe el respaldo de cientos o miles de ordenadores. Es el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Les hemos hecho aquí una réplica preciosa, pero este será, por cierto, el próximo, o mejor dicho, no el próximo, el único icono turístico de entretenimiento que tiene Madrid. Buenas tardes a todos, comenzamos este nuevo meetup de NW Lab. El slide, un segundito. Bueno, este vídeo resume unos pocos meses en lo que hacemos y como veis, lo que nos gusta es trabajar con pioneros, ¿no? Santi, dentro del mundo de los videojuegos, me imagino que lo que hicieron, que ahora contará exactamente lo que es, fueron pioneros y las recompensas, lo que ha conseguido, ¿no? Un poco lo que soñamos todos. Y le hemos querido invitar sobre todo porque cuando todo el mundo piensa en ideas que puede que dentro de 4 años sean ideas muy grandes, en lo que esta serie especial donde participa Santi, hemos querido que sea de empresas y blockchain y que hable de las soluciones que hay en la gobernabilidad de una empresa, que eso será el día 30 de julio, y Santi nos va a hablar de cómo desarrollar un gran producto y cómo venderlo, ¿no? Y cómo estas tecnologías probablemente hace 5 años eran inmaduras, la que él va a hablar, y cómo ahora mismo se ha puesto en el interés de todo el mundo, de un momento a otro, pues ocurre eso, ¿no? Estos encuentros se llaman NWC Lab Talks
Y que sepáis que tras él, si entráis en este enlace, lingram.info/superpionero, tendremos una sala privada a las 8 con Santi, donde podréis hablarle, contarle vuestros proyectos si queréis, etcétera. Y que tiene 7 días de prueba gratis o 15 días, y el euro que para entrar tiene, pues lo donamos a una ONG que se llama Voluntex, que ayuda a chicos con chicos que están en hospitales con tecnología, ¿no? Con realidad aumentada. Y bueno, y después de todo esto, bueno, he presentado Santi Magazú, ahora va a hablar todo este tiempo, y tenemos aquí ayudándonos a Rui Mora, que es CEO de la plataforma de Chess Club, tiene mucha experiencia en videojuegos y en clubs online de juego, y va a estar aportando ahí su granito de arena también para lo que queremos hacer, ¿no? Que es rescatar proyectos blockchain centrados en los videojuegos que puedan tener el interés de Santi o de Rui o de otras personas, ¿no? Pues Santi, nada, es tu momento. Vamos a empezar como siempre empezamos estos talks, y es que te presentes. Nos gusta saber de todos los invitados que traemos es quién eres, qué estabas haciendo, ¿no? Antes de lo que estás haciendo ahora, cómo llegas a lo de ahora y cuál es tu visión en lo que tú sabes de lo que viene, ¿no? ¿Vale? Y ayudarnos a aprender todos, porque aquí lo que intentamos es compartir con gente como tú el conocimiento a la hora de desarrollar y vender un producto, ¿vale? Vale, José Luis, primero darte las gracias por haberme invitado al foro. Y te os cuento un poco. Yo soy un ingeniero industrial, estudié en Milán, en el Politécnico, soy italiano, pero llevo 20 años en España. Y empecé mi carrera en consultoría de estrategia, hace mucho tiempo. Después de 3 años en consultoría, decidí hacer el emprendedor y monté una empresa mía que se llamaba Portofranco, y estamos hablando del 97. Y era una empresa que se dedicaba al envío de fax a través de Internet. Entonces, prácticamente recibías el fax en un servidor, lo mandabas como fichero por Internet y tenías un partner en otro país que enviaba el fax. ¿Cómo se llamaba la empresa, Santi? ¿Cómo se llamaba? Se llama Portofranco. Es un nombre... yo que sepa que utilicé algún servicio de esos, que era que enviabas un mail con el archivo adjunto y enviaba los fax. Y te ahorrabas porque la llamada era local y no internacional. Entonces lo hice 1 año y medio y era muy pronto del mercado, porque en el 97 era bastante novedoso, estaba empezando Internet en Italia, y era muy pronto porque yo no tenía experiencia. Yo tenía muy poca experiencia, había trabajado en consultoría, pero no tenía experiencia práctica de cómo montar una empresa, de cómo facturar, cobrar, etcétera, gestionar equipos, etcétera. Y fue un fracaso total. Digamos, hice todos los errores que se pueden hacer. Entonces fue muy formativo, pero digamos, perdí la camisa. Todo el dinero mío, pedí prestado a mi familia, estuve 2 años pagando deuda. Pero vale, eso fue. Y después decidí que necesitaba un trabajo normal, como decía mi madre, y empecé a trabajar para Telefónica. Estamos hablando de Telefónica, Movistar, Vivo o O2. Para hablar, como hay gente de todo el mundo, según donde estéis, probablemente conocéis diferentes marcas. Y estuve 15 años en Telefónica. Fui director de venta de Telefónica Soluciones, que es una empresa del grupo en España que vende proyectos de TI a grandes empresas y a la administración pública. Después pasé al grupo trabajando para Cloud Gaming, para Cloud Computing. Entonces, cuando se creó Telefónica Digital, y finalmente estaba siempre en la corporación haciendo acuerdos con proveedores de servicios digitales como Spotify, como Amazon, etc. En ese momento, en esa fase, me pedían buscar servicios digitales que fomentaran o bien el uso de banda ancha fija o bien el uso de banda ancha móvil. Entonces yo buscaba aplicaciones para ayudar a una operadora a vender la conectividad. Y todo esto hasta 2017, hasta hace 4 años, vale, 3 años y medio, donde se hizo un programa voluntario para salir del grupo a cambio de una indemnización. Yo en ese momento sentía que había un poco tocado el techo. Digamos, me había venido muy bien la experiencia y ya enlazaré con lo que pasó después, porque esa experiencia muy importante. Me hizo conocer mundo, sobre todo Latinoamérica. Veo con alegría que muchos oyentes de Latinoamérica me la recorrí previamente donde estaba. Cualquier país que
que está Telefónica o Movistar, he pasado por ahí. Pero me sentía esas ganas de emprender que había tenido en mis años mozos, habían vuelto. Y pensé, mira, tengo 46 años, o lo hago ahora o ya no lo hago. Y así fue. Dejé la compañía y me puse a buscar trabajo sabiendo que quería hacer algo en una startup. Y allí surge Playgiga. Os cuento un poco qué era Playgiga y qué estaba haciendo en ese momento. Playgiga era una empresa de cloud gaming. El concepto es sencillo. En cambio que tener una PlayStation, una Xbox o un PC de gaming pudiente, el juego corre en la nube. Hay un servidor con una CPU muy potente y el juego que corre allí. Y el usuario en casa o bien utiliza el televisor, o bien utiliza un PC, o utiliza un tablet, y es prácticamente solo streaming, porque lo que pasa es que el mando, tú le das cosas a la derecha, dispara no sé qué, y ese comando llega a la plataforma y te devuelve una imagen, un streaming de imagen. Entonces, el concepto es que esto te permite no gastarte dinero en el hardware, digamos en el PC o en el de gaming o en la consola, y sobre todo no pagar los juegos, porque Playgiga hacía acuerdos con los dueños de los juegos para poderlos utilizar. Entonces era un servicio de suscripción. Por ejemplo, un cliente nuestro que fue Telecom Italia, se pagaban 7 euros, digamos, no sé, $9 al mes y podía jugar 100 juegos en la tele. ¿Y esos juegos en el principio de Playgiga eran lentos o iban bien? Digamos que lo que pasaba en 2014, cuando se empezó, había cierta latencia apreciable, había 150 milisegundos, 200. Cuando ya acabamos, en 2019, esa latencia añadida era solo de 15-20 milisegundos. Había mejorado mucho. Entonces era una empresa de tecnología, porque lo que hacía era desarrollar un algoritmo para poder virtualizar los juegos. Eran juegos de PC, que pensaban que estaban corriendo en un PC individual, y en realidad estaban corriendo en la red, compartiendo la GPU con otros jugadores, y eso abarataba mucho. Y por otro lado, la empresa se dedica a hacer acuerdos con Square Enix, con Deep Silver, con Disney, con Warner, que tenían los juegos de PC para la licencia de uso y poderlo meter en este paquete. Entonces, cuando yo entro en Playgiga en 2017, la situación era la siguiente. No había duda sobre la tecnología. Todo el mundo que lo veía decía, mira, esta es una de las mejores arquitecturas, más eficientes, etc. Se le habían dado premios de innovación, etc. Quien lo veía alucinaba. Pero pasaban dos cosas. Primero, no había clientes, porque la distribución en teoría era a través de telcos, que después lo vendían a sus propios clientes. Y segundo, en el entorno de los inversores, el crowd gaming tenía muy mala prensa. Porque en los últimos 10 años había habido 4 o 5 empresas que habían fracasado. No voy a hacer los nombres, si se usan el videojuego probablemente os suenan, pero había habido empresas americanas, israelíes, europeas. Es algo que suele pasar en la tecnología en todo, ¿verdad? Que uno se adelanta mucho y dice, no, esto no es el futuro de verdad. Y parece que se pasa la moda, ¿no? Y muchos inversores se habían pillado los dedos y no querían tocar el sector. Dicen, no, mira, nosotros tuvimos la suerte que teníamos inversores españoles, sobre todo Adara Ventures, pero también La Caixa, Bankinter, Ready y otros, que crean el proyecto. Entonces, a pesar de esa desconfianza del mercado, ellos nos siguieron apoyando, siguieron invirtiendo. Pero faltaban clientes. Entonces, yo cuando entré hice un poco de todo. Estaba de brazo derecho del consejero delegado, tanto de organización, por ejemplo, el primer lanzamiento que fue con Telecom Italia lo gestioné yo, también con Turner, lanzamos en Argentina y Chile, y lo gestioné, pero muy pronto me dediqué al desarrollo del negocio, a hacer clientes. Y aquí es donde mi experiencia en Telefónica fue vital, porque yo sabía traducir la propuesta de valor a una telco. Digamos, nosotros cuando empezamos íbamos a una telco y decíamos, mira, esto es la pera, esto funciona muy bien, pruébalo, no hay latencia, no sé qué. Pero no le hablábamos de su problema. Cuando hablas con la telco, su problema es vender fibra, datos móviles, ahora el 5G, etc. Había que cambiar la propuesta de valor. Entonces, nuestra propuesta de valor empezó a ser, mira, te ayudamos a defender tus clientes de fibra, te ayudamos a impulsar el 5G en los países que ya estaban. Y con un pequeño equipo comercial, éramos 4 personas, y con mucho avión,
empezamos a tener clientes importantes. Y empezamos a hacer un piloto con ATT en Estados Unidos. Es como darle la telefónica por otro lado al que todo el mundo dice, esto lo vamos a vender porque es muy bueno en los juegos, pero por lo que querían era para retener los clientes, ¿verdad? Retener o ganar. Perdonad que interrumpa, pero es hablar su idioma. Es decir, que... Exactamente. Digamos, como lo dicen los americanos, es hablarle al problema del cliente. Digamos, el tema es, ningún cliente B2B, digamos, empresa, va a hacer algo porque es guay o incluso porque le hace crecer. Él va a hacer algo porque tiene un problema. Y en este caso la telcos era, mira, yo soy líder de mercado, por ejemplo, en fibra, pero hay nuevas telcos que están entrando con precio más bajo. ¿Qué contenido puedo utilizar para defender mi premium de price? O llegaba otro y decía, mira, yo estoy lanzando 5G. El problema es, lanzo 5G, pero ¿para qué? La gente está contenta con el 4G, ¿no? Claro. ¿Para qué el 5G? Y eso, por ejemplo, fue el caso de Rakuten en Japón. Rakuten tiene una operadora móvil en Japón, están haciendo esta red 5G y no tenían contenido. Entonces, a cada uno hay que hablarle su idioma, como dice Rui, pero sobre todo hablarle a su problema. Claro. Y entonces te escuchan. ¿Por qué le estás pidiendo algo nuevo? No es algo que ellos ya compran, es una categoría nueva de servicios. Solo se van a meter en ese embolado si les soluciona un problema importante. Y de allí la experiencia pasada en un grupo grande como Telefónica fue muy útil, porque yo sabía cómo ellos razonaban, etc. Entonces empezamos a tener clientes. Os decía, pilotos con ATT, con Vodafone, hicimos uno de realidad virtual en el Mobile World Congress en Barcelona en 2018, en Japón. Entonces la cosa empezaba a despegar. Y la verdad que nos estábamos organizando para dar ese salto. El consejero delegado, un amigo y conocido de toda la vida, Javier Polo, que venía también de Telcos, de Orange, tenía una visión muy clara de hacia dónde ir y dábamos los pasos para crear esta visión. Pero la cosa importante es que a veces se necesita un poco de suerte en la vida. Entonces, yo creo que nosotros teníamos una muy buena tecnología. Yo creo, y tengo el orgullo de haber sido parte de esto, sobre todo, habíamos reenfocado la propuesta de valor a un lenguaje, a un idioma y a un modelo que sí le encajaba a las telcos, y estábamos haciendo, digamos, cosas importantes, con telcos importantes, porque trabajar con ATT o con Rakuten, con Vodafone no es fácil. Pero lo que pasó fue que cambió el entorno. Entonces, el cloud gaming, que era lo que nadie quería tocar, de repente se puso de moda. Una pregunta antes de que te metas ya, Sí. cuando se puso de moda. A la hora de desarrollar PlayGiga, porque yo he visto por ahí fotos y era un equipo muy joven, ¿no? Todos, ¿no? Sí, digamos que algunos de las personas clave yo era de los abuelos del VG. Sí. Algunas de las personas clave tenían 20 y poco. Algunos de los ingenieros más creativos y más... Yo había oído una vez, es verdad que en las empresas de videojuegos hay muchas, que no sé, por ejemplo, las ofertas de trabajo, como hay muy poca gente que se dedica a eso, que no quieren dejarlo, no se enseñan los perfiles y todo eso para que no te roben los empleados. ¿Eso es verdad o no? Eso es verdad, digamos, son perfiles, sobre todo hay algunas posiciones de arquitecto, digamos, no el que te tira, sino el que piensa y que son perfiles muy difíciles. Que incluso no te pasan en la empresa, si llamas, no te pasan con esa persona para que no llegue nadie ahí, ¿no? Sí, eso. También había gente no tan joven, pero con mucha experiencia, que venía de la industria y que seguramente aportó un cierto seniority y experiencia en algunas decisiones clave de arquitectura. Por ejemplo. Y a la hora de desarrollar ese producto, para la gente que esté desarrollando ahora productos que puedan, porque blockchain le pasa un poco lo mismo, ¿sabes? La gente ha invertido y dice, bueno, esto no va, pero ahora empiezan, nosotros lo notamos porque vamos camino de 15 proyectos ya que están aquí facturando y con inversiones y tal, y ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar? Tú me decías algo del código, que sea propio. Sí, esto lo vimos después, que fue acertado cuando después se llegó a la venta a Facebook y muchas cosas. Entonces, primero, la cosa que le interesa mucho tanto a un partner que a alguien que te compre, sobre todo si son de Estados Unidos, es la propiedad intelectual, si está protegida. Por ejemplo, todos los que han tocado el código
hayan sido empleados o consultores, especialistas, que te hayan firmado un acuerdo de confidencialidad, que te hayan firmado que la propiedad intelectual de eso es de la empresa y no suya. Claro. Que si se han ido, sobre todo, se hayan ido bien. Digamos, que hayan firmado una liberatoria que ni se le debe, ni hay algo que sea suyo en el producto. Ese es un punto muy importante, porque lo que le preocupa mucho es que haya alguien que después reclame derechos sobre esa propiedad intelectual. Ese es el primer punto, la protección de la propiedad intelectual. Segundo, si usas librerías, open source, etcétera, que esté muy bien documentado, y a veces hay cosas que son gratis, pero hay que tener licencia. Digamos, no es baladí. Entonces, estar seguro que el código esté bien documentado, que hemos usado, de quién es, de quién son los derechos, tengo firmado algo para esos derechos. Pero, por ejemplo, cuando empezó Playfiga, igual no tuvieron en cuenta todas estas cosas. ¿Cómo las habéis rescatado desde entonces? Digamos que sí, tuvimos un par de años, porque desde que, te digo, empezamos a trabajar en 2017, pero el consejero delegado nuevo había entrado a finales del 2016, se trabajó en esto, en dejar la casa en orden y todo documentado. Claro. Incluso se cambió parte del producto. Hubo parte que hubo que rehacerla para asegurarse que no hubiese ningún tipo de problema de este tipo. Y después el orden. Todos los contratos que estén en un repositorio, que no haya zombies, digamos, contratos que no se usan pero siguen vigentes. Y esto es mucha disciplina, ¿no? También con el equipo, porque al final no haces tú solo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tener mucho orden, tener todo documentado y sobre todo la propiedad intelectual, que todos los empleados tengan un vínculo digamos, de confidencialidad y de propiedad intelectual de la compañía. Esto yo creo que fue clave después en lo que vino. Pero déjame volver a la suerte. Dale. Entonces, nosotros estamos ahí, empezamos a tener clientes, estamos ya en 2018, en mayo, pero esto va lento. Digamos, hemos desplegado un teléfono en Italia, pero el número de usuarios ya son docenas de miles, pero va subiendo poco a poco, con Turner Latinoamérica. Entonces, digamos, han mejorado mucho, pero no lo suficiente para que entren inversores importantes y tener saldo. Y entonces, EA Games, que es la de FIFA, del fútbol, compra Gamefly, que era un competidor de Playfiga en Estados Unidos. Y manda un señal al mercado que dice, mira, EA Games no ofrece cloud gaming hoy, pero lo hará. EA Games es uno de los gigantes, uno de los top 5 de publishing. Entonces todo el mundo dice, oye, esto ya va en serio. Llevamos 10 años hablando de cloud gaming, experimenté, pero ahora esto va en serio. Porque si entra este gigante, esto es una tecnología relevante. Allí notamos un cambio. Notamos un cambio de interés, de inversores, de partners, de los publishers de los juegos que están más dispuestos a darte juego. Y después pasa una segunda cosa. En marzo de 2018, ya en 2019, Google anuncia Google Stadia, que es el servicio de cloud gaming de Google. Es un servicio diferente al de Playfiga, porque ellos van al hardcore gamer, el que busca una resolución muy alta, frames por segundo altísimo, etc. Pero mientras Playfiga lleva más a un mercado masivo, ¿no? de jugador medio, ¿no? De hardcore gamer. Pero es otra validación del modelo. Y eso cambia todo. De repente es fácil hacer otra ronda de financiación y mientras estamos haciendo esta ronda de financiación y está entrando dinero, aparece Facebook. En realidad no son los primeros. Primero apareció otro gigante de Internet que estaba interesado, pero finalmente fue Facebook el que hizo algo importante. Y allí cambia todo en cuestión de semanas. Nosotros estamos en mayo de 2019, todavía con dificultad de cerrar la ronda. En junio empezamos las conversaciones con ellos y en diciembre ya hemos cerrado. Ese es un proceso muy rápido, muy rápido, sobre todo teniendo en cuenta que era la primera inversión que hacía Facebook en España. Entonces había una componente países importante, porque ellos ni tenían un especialista de compra de empresas en España,
el idioma, digamos, fue realmente muy intenso, fueron 6 meses muy intensos. Y una pregunta, mientras que tú sabes que os quiere comprar Facebook, ¿la compañía sabe eso? Porque si no se despistan, ¿o no? Entonces, ese es un dilema. Y en la compañía había 5 personas que lo sabían. Los que habíamos ido a Estados Unidos con ellos, los que están involucrados en la due diligence, había 5 o 6. En una compañía de 50 personas, que ya Plegea tenía cierto tamaño. Ese es un poco el dilema. ¿Por qué? Primero, un tema legal. Si esto se filtra, el comprador se puede echar atrás, porque tiene derecho a hacerlo. Digamos, ellos, una de las condiciones es, oye, yo quiero hacer esta operación, pero no quiero que se filtre, ¿no? Entonces hay un tema legal. Segundo, hay un tema anímico, porque si tú piensas que te van a comprar y esto se acabó, igual cambia tu actitud en el día a día. O bien ya te ves mejor y dejas este cliente que está dando la lata, no me esfuerzo de solucionar los problemas, o empiezas a pensar, oye, igual esta parte de la compañía no se queda, porque yo no soy una persona clave de desarrollo, no sé qué. Entonces ya me busco trabajo. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que además, alrededor del 50% de las operaciones no se cierran. Digamos, 50% de operaciones que ya tienen una carta de intención con un precio. No estamos hablando de algo que ya tiene toda la pinta de salir. Y entonces, un poco tienes que proteger al equipo. Porque si no, la gente se perdería foco o se iría de la compañía pensando que después. Pero un poco te sientes que estás traicionando un poco su confianza porque hay algo importante que no le estás contando, ¿no? Y esto es complicado. Ya. Nosotros vivimos, el equipo directivo, vivimos 3-4 meses de ¿qué hago, no? Además se te nota porque estás todo el día hablando con Estados Unidos, reunido con abogados y dices, oye, aquí algo pasa. No es normal que... Y entonces es un dilema, es difícil. Es difícil este balance entre no mentirle a la gente, pero tampoco contarle cosas que incluso le viene mal a la persona porque le genera ansiedad y muchas de esas cosas después no se materializan, ¿no? Oye, Santi, un par de cosas. También se había metido Sony, ¿no? Por ahí con algún anuncio de iban a cloud también, ¿no? Aparte de Google y de... digamos que Sony PlayStation compró a empresas de cloud gaming. Eso. Compró un par de empresas de cloud gaming ya en el 2016, 15, ya habían comprado un par de empresas. Sí, algo entonces había un mensaje que incluso PlayStation iba a dar ese paso, ¿no? Ya. Fenomenal. Otro tema que me interesa. ¿Qué es lo que más le preocupaba a Facebook en general para poder comprar la empresa? ¿Qué es lo que más valoraban? Digamos, ¿Qué es lo que era más, lo más importante? No puedo para obviamente entrar en detalles porque te digo, es una operación muy compleja, pero un poco los temas que decía antes, el tema de, ¿está la propiedad intelectual de esto, de esta plataforma? Una vez que hemos decidido que es buena, que la tecnología funciona y es state of the art y sois la pera en lo que hacéis, sí, ¿no? que ellos tenían acceso al código y todo, ¿no? Para poder... Digamos que ellos hicieron muchas pruebas de una due diligence técnica para ver si el performance era bueno, etc. Una vez que está asumido que esto va, voy a tener un problema porque parte de la propiedad intelectual es de un tercero, un ex empleado, un partner, un proveedor, etcétera, etcétera. Ese es un tema importante. Es un tema importante. Y no, sin entrar en el específico, por eso decía el orden, tener los contratos de trabajo todo en regla, todo en orden, es muy importante. Poder demostrar una continuidad de la tecnología, del producto, desde el día 1 que se incorporó hasta hoy. Y que en el medio no hay nada raro que puede ser de un tercero, de un partner, de un socio, ¿no? Y una venta tiene garantía. Imagínate que habrán hecho todo eso y te dicen, oye, ¿qué ha parecido esto otro? Ya no dicen nada, ¿no? ¿O sí? Vale, digamos, ahí hay niveles. Digamos, todo lo que sea fraudulento, en el sentido, yo sé que hay un problema y no te lo cuento, de esto no te liberas. Digamos, siempre hay una provisión que dice si después resulta que tú me has engañado sabiendo que me engañabas, esto es. Ya. Si en cambio hay un problema que tú puedes demostrar que no eras consciente, oye, mira, esto no es,
te pueden penalizar económicamente. Digamos que parte del dinero que se ha pagado se devuelve o no se acaba de pagar. Entonces, digamos que hay una gran diferencia entre lo que es intencionado, lo que es criminal y lo que es un problema un poco imprevisible. Que en ese momento tú no tenías medio de saber que esto pasaría. ¿Y qué más opciones tenía Facebook en ese momento de otras compañías? Porque si estaba con tantas ganas de comprar... No lo sé, pero en el mundo en ese momento había 4 o 5 compañías que tenían esa tecnología. La mayoría en Europa, curiosamente, no en Estados Unidos. Y los clientes, pero sobre todo lo que le interesaba a Facebook era la tecnología, más que los clientes que tuvieran de operadoras y todo eso, ¿verdad? Me imagino que sí, porque tienes que pensar que ellos tienen cientos de millones de clientes. Digamos, vale, ellos tienen billones de usuarios y cientos de millones que ya usan juegos. Entonces, para ellos, los clientes no son el problema. Claro. Rui, ¿querías preguntar algo? Que creo que te he cortado. No, bueno, no, me quedé con una cosa que comentó, pero cambiando un poco de tema, que comentaba Santi con la época de Portofino, que decías que era como un gran fracaso, ¿no? Pero luego yo te quería preguntar, ¿dónde aprendiste más? Si aprendiste más en tu MBA o con Portofino. Porque te saltaste la parte del MBA. Sí, hice un MBA antes de mi empresa. Es difícil saberlo. Digamos que yo creo que las experiencias personales, montar una empresa que fue igual va mal, haber trabajado en un tema, en un gran grupo, te enseña mucho más sobre cosas sutiles, sobre habilidades, los americanos dicen soft skills, saber leer una persona, entender qué compromiso hay, saber gestionar un cliente, un empleado, un colaborador, etc. Esto no te lo enseña el MBA. Esto lo aprendes, además, haciendo errores, ¿no? Y algo que no funciona y tal. Pero, aún esto esté muy de moda, la inteligencia emocional, los soft skills, etc., yo con la edad me estoy haciendo partidario también de los hard skills. Digamos que al final, saber hacer un presupuesto, saber hacer, si es tu rol en la compañía, si te dedicas al desarrollo, no. O saber hacer código bueno si eres un programador. Saber tener un conocimiento de algo, que puede ser de marketing, de tecnología, de planificación, de venta, conocimiento también teórico de esto. Yo creo que tiene mucho valor. Digamos que al final parece que todo el mundo puede improvisar y lo único importante es la comunicación y saber leer al otro, la inteligencia emocional. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay unas capacidades que se aprenden en la escuela o también en un trabajo, pero que se aprenden y son capacidades, entre comillas, técnicas, que no se pueden improvisar. Y que una startup la necesita. Yo al final, por ejemplo, a Pellegrino, una de las cosas que le traía era mi MBA, haber estado 15 años en una empresa grande como Telefónica, que tiene unos procesos muy estructurados, muy pesados, en cierta forma, ¿no? Y creo que esto tiene valor. Digamos que no hay que no darle importancia a los conocimientos, a las habilidades más tradicionales, digamos. Sí. Vale. Por cierto, hay un par de preguntas ahí en el chat. Yo no sé... Sí, ahora vamos a hacer la última parte de cómo ve también el futuro Santi y luego hacemos las preguntas, ¿vale? Y así... Sí. Te voy a contar una anécdota. Yo sí valoraba tu proyecto del envío de fax, porque yo hacía, en el año 2000, con una página española que había que se llamaba Infofax, mandaba un parte de nieve a las tiendas de esquí y de snowboard. Y lo mandaba con un servicio así. Y me pagaban por ello, por enviarlo. Y lo ponían en la tienda, el fax. Sí. Oye, una última pregunta que tengo, que al hilo de Facebook y de todo esto. El precio de venta, que a lo mejor no se puede hablar, bueno, está publicado, pero bueno, da igual. Pero esa cantidad se computó un poco en plan como cuando haces una startup y, bueno, pues se le evita multiplicado por tal o... Si hubo un poco de ingeniería financiera para calcular el precio o fue un poco dedo en el aire y... Digamos que, como decías,
se han publicado números que yo no puedo ni Sí. desmentir ni confirmar, pero normalmente no se hace una valoración en base A ventas o algo a así. venta, porque son compañías que venden muy poco y que tienen un margen muy negativo. Entonces, si hace un múltiplo del EBITDA, te sale un número negativo, ¿no? Ya, ya. Digamos que en el caso de una compra por una empresa grande que quiere usar tu tecnología o integrarse, no sé, es más importante el coste de sustitución. Digamos, decir, si yo quisiera desarrollar esto internamente, ¿cuánto tiempo tardo y cuánto dinero tardo? Y entonces, si hay un tema de tiempo, que yo no puedo esperar 3 años a tener esto, es una valoración más de coste-oportunidad para el comprador de cuánto le aporta, ¿no? Sí. No suele ser un cálculo financiero, porque las métricas son todas negativas y los ingresos los ingresos son importantes porque demuestran que es viable. Y, oye, esta tecnología es suficientemente buena para que alguien pague para usar el servicio. Es más una validación del servicio que realmente una base de múltiple. Depende de la fase, porque estábamos en esa fase. Igual 2 años después, ventas y EBITDA empiezan a ser importantes, ¿no? Ah. Seguimos la agenda un poco, ¿no? Sí, Quizás. yo cuando conocí a Santi se me iluminaban así los ojos porque yo creo que los que probablemente quieran proyectos blockchain o wallets o exchange son empresas muy grandes que no van a saber cómo captar a toda esa gente y van a tener que hacer compras luego, ¿no? Y yo creo que una figura como la tuya que tiene contacto con esos grandes va a ser muy importante de todos estos proyectos. Déjame hacer una consideración aquí, porque yo he estado en Telefónica en la parte que innovaba. En la parte que desarrollamos servicio, estaba Telefónica I+D, que tiene un profesional excelente, etc. Yo creo que una startup tiene una gran ventaja para innovar y desarrollar servicio, que no tiene los procesos. Digamos, no hay un comité, no hay 20 personas que opinan. Entonces puede permitirse hacer cosas locas porque tiene una corazonada que esto igual funciona. La gran empresa es complicado que tenga esa frescura y ese atrevimiento porque está bien gestionada, porque hay comité, porque hay responsables financieros que te piden el retorno de todo lo que haces. Y a veces no lo sabes hasta que no te pongas a hacerlo. Claro. Muy interesante la respuesta esa para todos los que están creando, que sepan que el proceso de creación es loco, ¿verdad? Que yo recuerdo cuando WhatsApp fue comprada por Facebook, tenía 40 empleados. Y la compraron, vale, por billones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo son los de Facebook? ¿Son majetes o qué nos puedes decir de ellos? Son muy majetes. Son, por lo menos, la gente con quien he tratado, la verdad que nos hemos entendido. Había como un encaje casi, no sé decirte, cultural, de entenderse. Y ahora PlayGiga está aquí en Madrid y trabajan desde Estados Unidos con ellos, reportándoles. Sí, te digo, yo salí de la empresa ya en diciembre, entonces no sé exactamente qué está pasando, pero sí que el equipo sigue en Madrid, la gran parte del equipo que trabaja en PlayGiga, ahora son de Facebook, son empleados de Facebook y me imagino que estarán corriendo mucho en Estados Unidos porque ellos tienen allí... Es curioso que hay un español en Oliván, se llama Olivar, que hay un español en Facebook que tiene un cargo ahí bastante desde los inicios. No se sabe la gente que Mark Zuckerberg estuvo aquí en el año 2013 o por ahí, en el Teatro Lara, y vino con este español. Sí, este es un amigo de la universidad prácticamente y está ahí desde el principio, es un cofundador prácticamente. No, en el 2008 fue, 2008-2009, cuando yo estuve en el Teatro Lara y le vi a Mark Zuckerberg. Sí, este es un español que se fue bastante jovencito a Estados Unidos, estudiar allí y son amigos, creo, de la universidad. Creo que es de Zaragoza, si no me equivoco. Sí, de Zaragoza, exacto. Y Santi, ¿tú cómo ves qué visión tienes del sector de los videojuegos? Y cuéntanos un poco también. Yo creo que es un momento muy interesante, porque aquí ha habido como dos mercados muy separados. Había el jugador de verdad, que es el que tiene la PlayStation, que tiene un PC de gaming, y después el casual, que juega pero poco en el móvil. Yo creo que el cloud gaming, entre otras cosas, está difuminando la frontera, porque mano a mano que mejora la performance del cloud gaming, hasta hace poco era para
casual o jugadores así, pero mano a mano que mejora la performance, puede ir a ese público más exigente. Entonces yo creo que ya esa separación entre el jugador serio, el hardcore gamer y el casual, el familiar, se van difuminando. Y la cosa interesante es que se puede jugar en cualquier sitio. Sobre todo con 5G, ya tú en una tableta, en un móvil, en televisión, en cualquier cosa puedes jugar. Y esto tendrá consecuencia también en los juegos. Porque hoy en día los juegos de alta calidad requieren mucho tiempo para jugar. Porque están pensados para jugar en casa, en el sofá, delante de la PlayStation, del Xbox o con un PC, ¿no? En cambio, si tú puedes tener alta calidad en el metro, mientras vas a trabajar en autobús, empiezas a hacer juegos de alta calidad y alta definición, pero con capítulos cortos, porque tú tienes en 8 o 12 minutos hacer bastante. Entonces cambiará la estructura del juego, porque tendrás juegos de altísima calidad, pero con episodios cortos que se pueden jugar mientras te estás desplazando. O sea que jugar desde el móvil va a ser algo mucho más normal todavía, ¿no? Sí, pero otro tipo de juegos. Ya no tienes las limitaciones de la potencia, ¿no? de lo que puede hacer un móvil. ¿Y qué piensas sobre la gamificación de otros, por ejemplo, tú haces cosas con tu banco y que te van gamificando? ¿El perfil de los desarrolladores de juegos tiene futuro con todas estas otras soluciones? Yo creo que sí, porque digamos que las corporaciones se están volviendo menos formales, menos serias. Tú mira, los bancos que ahora tienen esas oficinas que puedes ir a tomarte un café y acceder a internet o jugar un videojuego. Digamos, las corporaciones necesitan gamificar su relación con el usuario y además es un usuario, sobre todo de los más jóvenes, que han crecido en un mundo digital y gamificado. Entonces, su manera de interactuar, incluso con las empresas, se está haciendo menos formal, se está haciendo más de, oye, yo soy cliente tuyo, tengo que participar en alguna experiencia contigo, ¿no? Entonces, yo creo que lo veremos más y más. De hecho, que sepa el público que hay ya son juegos que las recompensas te las dan en criptomoneda, con Bitcoin, por ejemplo, por jugar. Y luego también hay un proyecto que ya lo anunciaremos, que vamos a acelerar, que es una criptomoneda, que hay un inversor muy grande que ha entrado, que es un grupo de empresas y quiere experimentar con la criptomoneda para recompensar por las cosas que hacen en las empresas. O sea que es algo que se va a mezclar mucho la gamificación con criptomoneda, no solo con los videojuegos, ¿no? Sí. Rui, ¿quieres preguntar algo? No, pero Sergio Alcázar dice, déjenlo hablar mucho, lo cortan. Así que le estamos interrumpiendo mucho. Vale. Bueno, Santi, ahora te vamos a dejar que te pregunte todo el mundo. Pueden ir apuntando unas preguntas. Y, bueno, le decimos a todos... Hay dos ya en el text. Si quieres leo la primera. Le vamos a dejar que pida un deseo mientras que apuntan las preguntas a Santi, ¿no? Sí, yo os digo, no os puedo hablar de mi siguiente reto porque estoy en el medio ahora con otra startup aquí de Madrid para incorporarme. Es una startup que está en una situación parecida, tiene una excelente tecnología, le falta dar ese salto, pero desafortunadamente no puedo hablar de los detalles. El deseo que os digo es, no penséis que la vida son lineales. Yo empecé en consultoría, intenté ser emprendedor con 28, 30 años y me fue mal. O por lo menos yo creí que me había ido mal. Después trabajé en una gran empresa, 15 años, Telefónica, ¿sabes? ¿Qué más gran empresa hay que esta? Digo, para España, ¿no? Y parecía que me había metido en el mundo corporativo. Después salí y estuve en una startup y todo eso. Entonces, os invito a no pensar de forma lineal a las carreras, que yo creo que es un problema. A veces pensar yo soy de esto y yo soy de otro. No lo sabemos. Hasta que no te encuentras en la situación. Y evidentemente, igual en algún momento de tu vida es demasiado pronto, o tienes mala suerte, o no pasa que iGames compra Gamefly y que Google está de hacer. Entonces, que la vida está llena de sorpresas y que la cosa importante no es intentar tener éxito. La cosa importante es intentar tener valor, digamos, hacer algo bueno, un buen producto, hacer las cosas bien. Es más importante eso. Después, el éxito depende de las circunstancias. Pero tú puedes aportar haciendo bien las cosas, documentando el código que has hecho,
preocupando de si tienes los derechos de esta librería o no. Esto lo puedes hacer y esto deberías hacer, no preocuparte porque el resto depende de 1000 circunstancias. Eso me ha gustado mucho, eso que has dicho, porque sí es verdad que todo el mundo, y sobre todo con esto de las criptomonedas, es como voy a pegar el pelotazo cuando lo que tiene que importar es hacer algo bueno. Haz un buen producto, haz un buen producto, habla el idioma de tu cliente, como decía Rui, sépelo contar hablando a su problema, su necesidad, su prioridad, y entonces te va a ir bien. No te preocupes del éxito, preocúpate de hacer un buen producto, entender tu cliente, hacer una buena propuesta de valor. Y lo de búscate un curro normal, eso también me lo han dicho a mí, mi madre. Sí, eso suele pasarle a todos los programadores, les ha pasado. Sí, esta fue la expresión que digamos, yo te puse un trabajo normal. Que te hemos pagado los estudios para ser ingeniero, no sabemos qué estás haciendo. Bueno, pide un deseo a toda la audiencia, lo que quieras. Si no puedes contar lo que estás haciendo, bien que te contacten, que te escriban, lo que tú quieras. No, yo solo, contactarme si queréis para algún consejo, pero yo, de verdad, os invito, mi deseo es intentar estar pendiente de lo que queréis, de lo que sentís, y si estáis a gusto con un equipo, con un proyecto, es más importante que cualquier otra cosa. Escucharos un poco, porque a veces uno mete el piloto automático y está en el sitio o la empresa o el proyecto equivocado. Ya, efectivamente. Vamos a preguntarte por aquí lo que dice el público. Sí. Desde el punto de vista emocional, ¿qué sí os costó vender la empresa? A mí personalmente bastante poco, porque yo me incorporo cuando la empresa ya tiene 3 años de vida. Y de hecho un poco me incorporo para ayudar a dar ese salto. Entonces yo desde el día 1 sabía que mi misión era arreglar para que la empresa o bien creciera más o bien se vendiera. Y entonces yo personalmente no tenía esa vinculación de fundador. Claro, pero vamos, también cuando yo creo que entras en todas las fases de rondas, etcétera, ya es porque quieres venderla, ¿no? O sea, porque estás pensando... Nosotros un poco salió de casualidad. Nosotros estamos haciendo una ronda más de financiación que de venta. No fue tan buscado en realidad. ¿Y el exit cuándo pensáis hacerlo? Cuando buscas tantas rondas y depende tanto de las rondas del... Más adelante. Pensábamos que nos quedaban 3-4 años de crecer por clientes, por ingresos, y ya que la empresa tuviese esa métrica que decía Rui, de ingreso, EBITDA, etcétera. No pensábamos que en una fase tan temprana habría una salida. ¿Y cómo es la sensación de cuando ves que necesitas tanto el dinero porque no es por clientes, ¿sabes? Pero tú confías tanto en el producto. Es un poco nervio eso, ¿no? No saber cuántos días te quedan. Es mucho nervio. Nosotros llegamos a hacer planes semanales de caja. Oye, tengo para pagar el IVA, pero no esto. Llegamos a ese nivel. Para que vea la gente lo cerca que está, que el éxito está muy cerca del fracaso. Y eso pasó muy poco antes de empezar a hablar con Facebook. De hecho, cuando empezamos a hablar con ellos, estábamos en la situación, vale, no tan mal porque justo 2 semanas antes habían hecho una aportación de capital. Pero 3 semanas antes de empezar a hablar con ellos, estábamos en una situación difícil. Mira, otra pregunta. A nivel de producto, el concepto del juego o de los juegos, ¿cómo se idearon? ¿Qué procesos siguieron? ¿Cómo nacieron? No hacíamos juegos. Nosotros virtualizábamos para jugarlo en Crowd Gaming juegos que ya existían. Entonces no se diseñaban juegos. Vale. Era más diseñar una plataforma para que un juego de PC se pudiese jugar en cualquier sitio. En la tele, en un PC con bajas prestaciones, pero no ideábamos los juegos. Eran juegos existentes. Bien, ok. Luego Jaime Yuste pregunta, ¿el enfoque de una startup es la venta o el crecimiento según tu perspectiva? Yo creo que no hay una regla, ¿no? Y depende un poco también de tu momento vital. Digamos, si tú tienes un horizonte de 10 años, probablemente no es la venta. Es crear algo que se sostiene, que tenga flujo de caja positivo, etc. Depende mucho de los inversores. Hay inversores pacientes que están dispuestos a acompañarte durante muchos años, incluso a aportar más para que crezcas. Y hay otros inversores que dicen, mira, yo más de 3, 4, 5 años no quiero estar. Entonces, allí sí que es más bien una venta. No hay una regla, depende mucho de
un poco de dónde estás en tu ciclo vital y de qué inversores tienes que te acompañen, ¿no? Perfecto. Vamos a preguntar aquí, a ver si alguien quiere preguntar más, hasta el 55 y luego ya pasaremos a la sala secreta, todos los que queráis. Bueno, y después, y cuando ya firmas y lo vendes, ¿qué hiciste? ¿Una fiesta o qué? No, me caí, porque 3 semanas antes de la firma me dio una hernia del disco en la lumbar. Entonces yo las últimas negociaciones con clientes y con Facebook las hice desde mi cama, tumbado así, sin poderme mover. Y además trabajando 15 horas al día. Entonces, cuando se firmó, yo no firmé, tuve que darle poderes al consejero delegado, a Javier, un amigo, para que firmara él, porque yo no podía ir a la notaría. Y cuando me llamó él de la notaría gritando, bien, ya está, firmado, no sé qué, eran como las 9 de la noche y yo le dije a mi mujer, oye, bien, voy a cerrar un momento los ojos, estoy enfadada, y me desperté al día siguiente. Oh, no. Estaba al límite. Y creo que hubo un poco de tensión ahí porque casi hubo una filtración, ¿no? Y casi se cae todo Hubo para una abajo. filtración 20 horas antes se firmaba. A la medianoche salió en el 5 días. ¿Y cómo lo sabían? No lo sabemos. No sabemos quién filtró, pero hubo una filtración que decía, están a punto de, no decía que está, pero es curioso porque algunos detalles eran correctos, otros detalles no eran correctos. Entonces no sabemos si era alguien que tenía toda la información y alteró 2 datos para dejarlo, o era una persona que lo sabía de segunda mano, entonces no tenía todos los detalles. Pero esto fue un problema. Fue un problema porque... ¿Y cómo crees que hubiera afectado el coronavirus si hubiera ocurrido un poquito antes? Hubiese sido un problema, porque toda la due diligence se basó en entrevistas, la gente, visitarnos, vino mucha gente de Estados Unidos. No creo que hubiésemos podido hacerlo en remoto. Ya dudo que por lo menos hubiese metido unos meses de retraso. Mira, dicen por aquí, Antonio Arias pide tu contacto a través de LinkedIn. Yo creo que es lo más fácil que te contacten por ahí, ¿vale? Por si... Sí, Antonio, si me puedes venir una invitación, Santi Magazú, solo hay uno. En España no es un apellido común, y entonces si me lo pones por LinkedIn, quedamos por ahí. Yo voy a compartir la pantalla para que la gente sepa que ahora lo que hacemos es, bueno, en este seminario hay 400 apuntados, lo va a ver mucha gente, todo el mundo no se conecta online, pero lo que intentamos ahora en estas... si entráis en lingram.info/superpionero, ahí tenéis 3 enlaces. Uno para enviarnos vuestros proyectos también, porque nosotros lo que hacemos es verlos e intentar conectaros y ver cómo podemos ayudar. Y estamos justamente haciendo este meetup para encontrar proyectos dedicados a videojuegos y blockchain. Y luego, por otro lado, también tenéis para poder ser superpioneros, que lo que os permite es ver un montón del contenido privado que tenemos en la web y, entre otras cosas, acceder ahora a la sala privada que entramos a las 8 y donde podemos estar con Santi más poquitos ahí, o resuelven más dudas concretas, etcétera, y que el euro que tiene 7 o 15 días de prueba y el euro que pone para la suscripción, ese lo donamos para una ONG, ¿vale? Rui, nos despedimos y nos pasamos a la sala privada. Sí, perfecto, sí, sí. Nada, muchas gracias por vuestro tiempo y por el interés y nada, que os vaya bien con vuestros proyectos. Muchas gracias a todos y gracias por estar con nosotros aquí con el veranito que tenemos tan bonito o estar delante de la pantalla. Hasta ahora. Chao. Ok, chao.